Dijo tales cosas en la última escena del final de temporada de la serie Judgment que la audiencia ya no podía hacer conjeturas sobre la serie que había estado siguiendo durante 34 episodios. La historia, escrita por el maestro escritor Semer Genekon, está llena de movimientos que sorprenden a la audiencia. De hecho, el factor más importante que hace que la serie sea fácil de ver y atrapante son estos movimientos ágiles en el guión. Semer Genekon no deja muchas puertas abiertas a la audiencia en la historia que escribió con su fuerte pluma. En la historia, que va a un lugar más allá de las estimaciones, emergen otros detalles sorprendentes. El final de temporada, que termina con la resolución de los asesinatos y el nuevo matrimonio de dos amantes de la serie, terminó con una escena que muestra la preparación para sorpresas completamente diferentes en la próxima temporada. El Gas y Seyline se casaron nuevamente después de los dolorosos eventos que experimentaron en la serie de televisión protagonizada por Can Urgankoglu y Pınar Deniz. Se supo que Snar no fue el asesino, y que Serdar siguió las instrucciones de Engin y mató a Zafer por dinero. Serdar escapó, pero los momentos en que Snar y Zafer estaban peleando surgieron de su teléfono, que fue incautado durante el registro realizado en la oficina de Yekta. Se entendió que Zafer, que resultó herido durante la lucha, también fue asesinado por Serdar, junto con el mensaje que envió a Engin después de matar a Zafer. Por lo tanto, Seyline culpó injustamente a Snar antes de que se supiera la verdad, lo que provocó que se divorciara del Gas. La boda de los amantes, celebrada en una playa en el final de temporada, fue como la escena final de la serie. Todos los asesinatos se resolvieron, los amantes se reencontraron y se sintió como si se casaran y huyeran a una vida feliz como en series de televisión similares. Pero por supuesto, esto no habría dejado alegría, curiosidad ni emoción para el próximo temporada. Por lo tanto, hubo tal conmoción en la última escena que 6 meses después, se vio que Seyline mató a El Gas, y por lo tanto, Eren la atrapó mientras escapaba. En las escenas cortas que llegaron a la pantalla al final del episodio durante un tiempo, se vio que Seyline entró a su oficina con un cuchillo ensangrentado en la mano, sangre en la cabeza, fue tras Eren y la trató con mucha dureza, primero la llevó a medicina legal, y luego la llevó al departamento de policía para ser interrogada. Sin embargo, no se pudo entender quién fue detenido bajo sospecha de asesinato. Al final, Eren dijo, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo cortó? ¿Por qué mató a El Gas Kaya? Explicó la verdad que sorprendió a la audiencia con su pregunta. Ahora se espera con ansias la nueva temporada. ¿Qué pasó en 6 meses? ¿Seyline estaba en condiciones de matar a El Gas? Tendremos que esperar más tiempo para la respuesta a esta pregunta. Pero hubo una persona que no pasó desapercibida para la atenta audiencia durante la escena de la boda. Más precisamente, mientras todos celebraban con gran alegría el nuevo matrimonio de los amantes, ninguno de los rostros sonrió nunca. La mirada tensa, renuente, triste, batida, triste en sus ojos, que no encajaba con este ambiente feliz, llamó la atención. ¿Quién era este nombre? La madre de Seyline, Gul. Gul, encarnada con éxito por la maestra Seino Erakar, no estaba nada feliz en este feliz día de su hija. Además, había una profundidad muy diferente en sus ojos. Snar no había matado a Zafer. Parece poco probable que Gul, quien inicialmente estaba enojada con El Gas y su familia por el asesinato de su esposo, albergara hostilidad después de que todo se reveló. Incluso Seyline entendió que era una gran injusticia. Fue su padre quien secuestró a Snar, la amenazó con un arma e hizo un movimiento para matarla. Mientras Snar intentaba protegerse, el arma explotó accidentalmente y Zafer resultó herido solo en una axila no letal. Fue Serdar, que acudió al lugar más tarde, quien remató el trabajo y lo mató de 2 balazos. Luego de que todo esto salió a la luz, ¿cuál fue esa expresión en el rostro de Gul el día que El Gas y su hija Seyline, quienes no estuvieron involucradas en los hechos, se volvieron a casar? Había otro detalle. Observaremos y veremos qué tan precisa es esta predicción en la nueva temporada. Sin embargo, algunos espectadores también pensaron que Gul mató a El Gas por alguna razón, y que Seyline se encargaría del asesinato para que su madre no fuera encarcelada. La expresión de Gul en las escenas finales, las imágenes que acompañan a la música, los estados de ánimo en la boda, son también razones que aumentan las sospechas de la audiencia. Fue un mensaje dado a la audiencia con este detalle que no pasó desapercibido. Esta pregunta encontrará respuesta en la nueva temporada. Pero nadie piensa que Seyline no pueda matar a El Gas, de quien está tan enamorada.